mi familia, mis amores, mi gran familia, muy buenos días. Hoy que el Dios de nuestro antepasado, Abraham, Isaac y Jacob, me los bendiga. Y digámosles así: Señor, toma mi mano hoy, guía mis pasos, cuida mi casa y bendice este día. Aquí estamos nuevamente en este maravilloso día que nos regala Dios, y démosle las gracias a Él, porque hoy nos levantó con vida, hoy nos levantó con salud. Démosle las gracias a ese Papá Dios, alabemos a Papá Dios. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es todo. Agradécele por esa obra que hizo en la cruz, el llegar allí maltratado, vituperado, y lo hizo para que nosotros estuviéramos hoy libres, para que tuviéramos salvación. Bueno, queridos discípulos, hoy tenemos un tema, hoy 15 de mayo. 15 de mayo tenemos un tema muy especial para los matrimonios, para los hogares, y se llama Una Sola Carne, matrimonios unidos, una sola carne y las bendiciones de Dios. Bueno, vámonos a la Biblia, vámonos a los pasajes bíblicos. Abran sus Biblias, miren, que no los estén engañando. En Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, ya es una sola carne. Y vamos a complementarlo con Efesios 5 del 21 al 33. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No solamente nos sometemos por convicción, por casualidad, no, sino en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Yo creo que estos temas, pues, como estos temas se relacionan tanto, pues ya les he hablado de esto, ¿verdad? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Acá tenemos que someternos en el temor de Dios. Ana, mi esposa, y mi esposa a su marido, así como el marido es la cabeza de la mujer, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oigan este consejo maravilloso que Dios nos da. No escuchemos apenas, escuchemos, aprendamos y guárdalo en ese corazón. ¿Verdad? Maridos, para los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Cuando nosotros no amamos a esa bella esposa, nos estamos amando, somos nosotros mismos. Porque si nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, oiga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Óigase bien, jóvenes. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cierto? Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tremendo, ¿verdad? Si hoy en día esta palabra se cumpliera en nosotros, si esta palabra la lleváramos al corazón, si esta palabra la lleváramos, la pusiéramos por obra, todos los matrimonios del mundo fueran felices, todos. No hubiera desunión, no hubiera parejas viviendo juntos, pero apartados. ¿Cierto? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. El mundo se debate en medio de la desintegración familiar y la disolución del vínculo sagrado del matrimonio. El matrimonio es sagrado, ¿verdad? Y cada vez, de una manera más fácil y rápida, los hogares se destruyen, lesionándose profundamente las bases mismas de la sociedad. Porque cuando el matrimonio se destruye, estamos lesionando las bases de la sociedad. Porque la base de la sociedad es nuestro hogar, nuestro matrimonio, ¿verdad? Surge la esperanzadora palabra de Dios asegurando que es posible la paz. Oiga, es posible la paz social, porque es posible la unidad familiar. Es posible que el hombre y la mujer se amen a tal punto que quieran renunciar a su vida egoísta, ¿verdad? Y decidan vivir el uno para el otro. Tenemos que renunciar de esa vida egoísta que llevamos, de ese yo, de ese gran yo. Tenemos que derribarlo. Tenemos que decirle a Dios que lo desate de nuestra vida, ¿verdad? Ese egoísmo, porque por causa del egoísmo hoy estamos viviendo una vida sin futuro, ¿verdad? No nos estamos visionando, ¿verdad? Y cuando dejamos el egoísmo y decidimos vivir el uno para el otro y juntos para nuestros hijos, Dios asegura una bendición y el respaldo total al matrimonio y a la familia. ¿Qué estamos esperando? Sociedad. ¿Qué estamos esperando? Humanidad. Dios vino a este mundo para darnos felicidad, para darnos una vida con sentido. Lo estamos derrotando por nuestro egoísmo. Sin embargo, es prácticamente imposible establecer una relación ideal que disfrute de una unión indivisible a través del vínculo perfecto del amor, a menos que tanto el hombre como la mujer estén dispuestos a establecer una íntima relación con Jesucristo. Óigase bien. Por eso es que tenemos que conocer a Cristo. No sé por qué la gente es tan apática. Conocer de Dios, conocer de Cristo. Pero la idea no es decir yo conozco de Dios, es leer la palabra, es ponerla por obra, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cuando un matrimonio vive de esa manera, viven felices, son prosperados,
la bendición les llega. Pero somos egoístas como se lo venía diciendo antes, ¿verdad? El consejo de la Virgen María, ¿se acuerdan? A los sirvientes en aquella sencilla boda de Caná. ¿Se acuerda cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, en esa boda? El consejo de la Virgen María sigue siendo vigente hoy para cada uno de los que tenemos la responsabilidad y el privilegio de formar un hogar. ¿Y qué dijo ella? Haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Si nosotros hacemos todo lo que Dios, lo que Jesucristo, lo que la palabra de Dios nos dice, mira, hoy estuviéramos viviendo a granel, una maravillosa matrimonio, una maravillosa unión entre las familias, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Somos egoístas, ¿verdad? Eso lo encontramos en el pasaje bíblico en Juan 2:5, la boda de Caná, ¿verdad? Si seguimos las instrucciones que Dios nos da, óigase bien, será posible estar casados y estar felices. Y la primera instrucción, después de establecer una correcta relación con Dios, es hacer del matrimonio la relación prioritaria por sobre todo lo demás, menos por sobre Dios, ¿verdad? No significa descuidar las otras cosas, buscar a Dios, por ejemplo, tener una relación con nuestros papás. No se trata de hacer a un lado o dejarlos en un segundo plano, no. Lo que Dios nos enseña es que ahora esposo y esposa son uno solo, y los padres merecen amor y honra de parte de los dos. ¿Cuántos matrimonios hoy hay? Ay, tú le vas a dar a tu mamá, y tú le vas a dar plata a tu mamá, y tú le vas a dar plata a tu papá. Hay matrimonios que se prohíben que le regalen a sus padres. No, esto no está diciendo que tenemos que abandonar a nuestros padres, ¿verdad? Qué hermoso es cuando el esposo le lleva dinero a su madre y la esposa se alegra, la esposa lo bendice, o viceversa. Eso es hermoso, ¿verdad? Va a haber bendición a granel ahí, se le van a abrir los cielos. Entonces, cuando a los esposos ninguna influencia puede ser mayor entre ellos que la de Dios. No se dejen influenciar, no se dejen influenciar por el esposo ni por la esposa cuando usted le salga de darle y llevarle y regalarle a sus padres. Busquemos establecer en cada matrimonio la unidad que es en torno a Él y a su palabra. No, todo matrimonio que esté en manos de Dios, todo matrimonio que conozca a Jesucristo, todo matrimonio que conozca la palabra, es un matrimonio feliz. Porque la felicidad no es tener carros, no es tener casas, no es tener dinero, no es tener la nevera llena, es ser feliz, tener paz, tener tranquilidad, felicidad. Cuando estamos unidos a Él, veremos entonces el respaldo de la y habrá bendición en los hogares. Siempre se mantendrá unido, indivisible, inseparable, es decir, una sola carne. Permita que el amor de Dios llene su corazón hoy y el de su cónyuge, para que nunca se apague el amor en sus corazones, ¿verdad? Bueno, vamos a escudriñar todo esto que hablamos aquí hoy. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, estamos viviendo en tiempos difíciles, donde muchas relaciones son frágiles, superficiales y fáciles de romper.
Pero el diseño de Dios para el matrimonio no fue una unión temporal, sino una unión espiritual, emocional y física. Y cuando Dios habla de una sola carne, habla de la unidad, de un pacto y un propósito. Entonces el matrimonio no es vivir juntos, como se lo dije al principio, es aprender a caminar como uno delante de Dios. ¿Cuántos matrimonios no hay en esta sociedad que viven en la misma casa? Porque tienen el compromiso de los hijos, ¿verdad? Pero uno vive por un lado y el otro vive por otro lado. Entonces el matrimonio no es solo vivir juntos, es aprender a caminar como uno delante de Dios. Vamos a darte unos puntos de vista en este programa. Una sola carne es el diseño de Dios. Antes de que existiera el matrimonio civil, ya Dios había establecido el matrimonio espiritual. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Dios vio que Adán estaba solo y dijo, no es que el hombre esté solo. Eso lo encontramos en la palabra de Dios en Génesis 2:18. Entonces creó a Eva y la presentó a Adán, y la mujer tiene que ser de allá. Escondidos. Cuando en un matrimonio celular lo puede ver la mujer y lo puede ver el hombre. ¿Cierto? Eso es hermoso. Si usted no está haciendo nada grave, ¿por qué mi mujer no puede ver mi celular? O viceversa. Entonces el hombre y la mujer fueron creados para ayudarse. El matrimonio no es una guerra, es una unidad. Y no son dos enemigos viviendo bajo el mismo techo. Y muchas parejas pelean por quien manda. Pero el verdadero matrimonio aprende a caminar de acuerdo. Aquí no se trata que el hombre, porque sea la cabeza de la autoridad, eso no puede. Andando juntos y estuvieran de acuerdo, nada, imposible, ¿verdad? Entonces, para vivir juntos, tener siempre de acuerdo. Dice a su esposa, no desautorice a su esposo ante los hijos, principalmente. Segundo, una sola carne que dejará el hombre a su padre y a su madre. Oiga, ya es pasado, ¿verdad? Para reunirse o unirse correctamente. Pero primero hay que dejar. Vamos a ver qué es lo que hay que dejar para unirnos correctamente. Dependencias emocionales, relaciones pasadas, orgullo, egoísmo, costumbres que destruyen el hogar. Eso hay que dejarlo atrás, ¿verdad? Hay que dejar el pasado, por favor. Dejen las costumbres que traían de sus casas. Ya el pasado fue. Y dice Dios en su palabra, todo es hecho nuevo cada día. Y si usted quiere tener algo nuevo, tiene que dejar lo viejo. Si usted en la casa tiene un televisor viejo, tiene que sacarlo para que le venga la bendición con el nuevo. Así es el matrimonio. Hay matrimonios que no avanzan. Y siempre se lo he dicho. Cuando ese compañero me dijo, no, pero es que yo tengo que seguir las costumbres de mi papá. Oiga, si las costumbres eran malas, usted tiene que seguir con ellas. No. Tercero, una sola carne es un pacto, no es una emoción. Entonces el amor verdadero no se sostiene solo con los sentimientos. Los sentimientos cambian, acuérdense, pero el pacto permanece. Entonces no podemos vivir por emoción, no podemos vivir por sentimiento. Y cuando dos personas se casan delante de Dios, unen cuerpos, se unen en sueños, se unen en cara, se unen en todo. Lo que debe
Por eso, lo que le duele a uno debe dolerle al otro. Y así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:6. No lo separe el hombre. Y aquí estamos prácticamente acordándonos del divorcio. ¿Cuántas leyes no hace el hombre? Leyes del mundo, ¿verdad? Porque lo que Dios junta no lo separa el hombre. Entonces el enemigo siempre intenta dividir con malas palabras, falta de perdón, con infidelidad. Tiene poder. Entonces, una sola carne necesita amor y perdón. Una sola carne. Ningún matrimonio sobrevive sin perdón. Habrá errores, habrá diferencias y momentos difíciles. Pero el amor verdadero decide permanecer aún en medio de las pruebas. Sobre todas estas cosas, dice la palabra de Dios en Colosenses 13:14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. No se les olvide. El amor corrige con sabiduría, no humilla, no guarda rencor. Colosenses 3:14. Entonces, muchas parejas duermen juntas físicamente, pero espiritualmente están separados. Y Dios quiere restaurar la unidad. Dios quiere restaurar la unidad. Y Cristo debe ser el centro de esa unión. Un matrimonio sin Dios fácilmente se derrumba. Y cuando Cristo está en el hogar, hay dirección, hay paz, hay sabiduría, hay restauración. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Una puerta de tres. Una puerta de tres. Más esposa, más Dios es un lugar firme. Ser una sola carne no significa pensar exactamente igual, ¿no?, en todo, sino caminar unidos bajo un mismo propósito. El matrimonio es unidad. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace hoy, mis queridos discípulos? Hoy Dios quiere restaurar matrimonio, quiere sanar heridas, quiere romper divisiones, quiere traer perdón y quiere volver a unir lo que estaba separado. ¿Quién dice amén? Bueno, mis queridos discípulos, vamos a orar. Vamos a ponernos en manos de Dios para que hoy el Señor nos respalde en ese matrimonio, para que Dios nos guarde y digamos así: Señor, gracias por este maravilloso día que me regalaste hoy, por este primer milagro que haces todos los días en mi vida, milagro que a veces lo tomamos por desapercibido y no te damos las gracias. Gracias por el diseño del matrimonio. Y sabiduría para caminar unido. Padre, restaura los hogares heridos y permite que Cristo sea el centro de cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Mis queridos discípulos, espero que todas estas enseñanzas nos lleven a reflexionar en la vida. Estábamos viendo en la oscuridad, y mire cómo la palabra de Dios nos va transformando, nos va cambiando. Y seguimos
unidos a este programa, que cada día Dios los va bendiciendo. Bueno, saludamos a Lucy, a la señora Ana, al Calle, a José Nicolás, mis discípulos fieles. Ahí están pegaditos. Allá en que Dios me los bendiga grandemente. A Luchito Acosta, el pelado bueno, bendecido. Saludamos también a José Miguel Peña. Saludamos también seguimos con el tema, pero bueno, ahí vamos, ahí se rebuscan las palabritas que puedan escuchar.